Bueno, pues teníamos pendiente todavía una operación con polinomios que era la operación de la división. Y en realidad la división de polinomios que se ha quedado para el final es seguramente la operación más costosa, es la más larga de hacer, la que da más pereza y además como es tan larga es muy probable que en cualquiera de los pasos cometamos un pequeño error, ¿verdad? Entonces vamos a explicar cómo se hace y lo hacemos con un ejemplo que diga dividir los siguientes polinomios y me presentan dos polinomios, el polinomio p y el polinomio q. Entonces los voy a dividir. Se dividen a la manera que hacíamos antiguamente las divisiones, o sea, colocándolo con su cajita, el divisor y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? En primer lugar, fijaros, he escrito el polinomio p, pero dejando ahí un hueco, porque como veis no hay ningún término que sea x al cuadrado, tengo x a la cuarta menos 6x al cubo y de repente salta hasta el menos 3x, pero a lo mejor a lo largo de las operaciones sí que me sale algún término con x al cuadrado, entonces dejo el hueco para que entre ahí, ¿vale? Y luego lo que os decía, en la cajita, como las divisiones clásicas, pues ponemos el polinomio divisor, ¿vale? Y entonces ahora, antes de empezar a explicar cómo se hace esto, lo que vamos a hacer es recordar cómo hacíamos divisiones antes para comprender el mecanismo y poder aplicarlo a los polinomios. Es decir, vamos a intentar, por ejemplo, una división como esta, 742 entre 31. ¿Qué es lo que hacíamos cuando tengo una división? Pues siempre, seguro que ya los ojos se están yendo a decir el 3 y el 7. ¿Veis el 3 y el 7? Porque aquí lo que busco es un número que multiplicado por 3 se acerque a 7, ¿vale? Que en este caso el número es el 2, porque 2 por 3 es 6, se acerca. Pero ahora no solo multiplico 2 por 3, es 2 por 31, por todos los números que hay allí. Entonces, 2 por 1 es 2 y 2 por 3 es 6. Lo que hacemos de todas maneras es una resta de cabeza que decimos 2 por 1 es 2, al 4 me faltan 2 y 2 por 3 es 6, al 7 me falta 1, ¿no? Entonces he puesto como el me falta, ese resto de ahí. Luego bajo el 2 y ya pues la división sigue y la terminamos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, esto es lo que solemos hacer, pero ahora realmente os voy a explicar cuál es el mecanismo que hay detrás de este, qué es lo que deberíamos hacer, que es lo siguiente. Cuando yo tengo aquí el 2, en el fondo multiplico 2 por 31, que es 62. Y ahora lo que hago es restar 74 menos 62, ¿vale? 2 por 31 es 62. Al 74, ¿cuánto me falta? Pues entonces lo que hago es resto 74 menos 62 y eso me da 12. Esto es lo que antes hemos hecho de cabeza, ¿vale? Y luego pues bajo el otro 2, sigue la división, etcétera, etcétera. ¿Por qué explico esto? Porque ahora en los polinomios vamos a tener que hacer lo mismo y no somos capaces de cabeza hacer esa resta. Entonces lo que vamos a hacer es como he hecho aquí en el segundo ejemplo. Pongo la multiplicación y luego lo resto, ¿vale? Voy a buscar un número, lo multiplico, escribo lo que me da la multiplicación y luego hago la resta, porque hacer de cabeza esa resta de polinomios es muy difícil, ¿vale? Entonces, si os ha servido este ejemplo, ahora vamos a intentar trasladarlo a los polinomios. ¿Qué es lo que hago? Pues mirad, la idea es que busco para empezar un número aquí, bueno, un número, una expresión algebraica, que multiplicado por este, ¿vale? Por el que está ahí a la izquierda, por el término más grande, estos términos tienen que estar ordenados, claro, pues me dé este otro, el otro término más grande. Busco una expresión que multiplicada por x cuadrado me dé x a la cuarta. En este caso es sencillo. ¿Qué puedo multiplicar a x cuadrado para que me dé x a la cuarta? Pues otro x cuadrado. Entonces pongo aquí x al cuadrado. Pero ahora no solo si multiplico x cuadrado por x al cuadrado, ahora multiplico x al cuadrado por todos los números, ¿vale? Igual que antes, aunque ponía el 2 por 3 para acercarme a 7, luego multiplicaba 2 por todo 31. Vale, pues ahora multiplico x al cuadrado por todos los términos. Entonces, por ejemplo, x al cuadrado por menos 1 es menos x al cuadrado. Y fijaos qué bien que había dejado ese hueco porque ahora este término tiene un lugar donde estar ordenado, ¿vale? Justo donde tendrían que estar los x al cuadrado. Luego, x al cuadrado por 4x es 4x al cubo. Y va en la columna de los x al cubo. Y x al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta. Estupendo, esta es la multiplicación y ahora debería restarlo. Pero claro, resulta que ¿cómo se restaban polinomios? ¿Cómo hago yo ahora esa resta? Pues si recordáis, para restar polinomios se cambiaba el signo de todos los términos del polinomio que se resta. Tengo que cambiar el signo de todos los términos de abajo, de estos nuevos que he ido escribiendo. Entonces, en vez de eso que veis que tengo ahí esa resta, debería estar así, cambiando el signo a todos. Y de hecho, como esto es un poco follón, el método para dividir polinomios consiste en lo siguiente. Yo voy multiplicando y según coloco el resultado de la multiplicación, le cambio ya el signo. Y así tengo preparada la resta.
A ver, que me explico poco a poco. Empezamos de nuevo. Tengo x cuadrado y lo voy a multiplicar por menos 1. Pues x cuadrado por menos 1 es menos x al cuadrado. Pero como sé que luego voy a hacer una resta y que le cambiaré el signo, ¡zas! Ya le cambio el signo ahora. ¿Vale? Seguimos. X al cuadrado por más 4x es más 4x al cubo, pero como sé que luego lo tengo que restar, escribo menos 4x al cubo. Y x al cuadrado por x al cuadrado en el fondo es x a la cuarta, pero como sé que luego tengo que hacer una resta, lo que hago es cambiarle ya el signo, menos x a la cuarta. Y ahora ya sí puedo hacer aquí una línea y prepararme para hacer la resta porque ya he cambiado el signo de todos, ya está colocadito para la resta. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Por qué desde el principio hemos buscado un término que he multiplicado por x al cuadrado de x a la cuarta? Porque ahora estos dos términos se van, que es el objetivo de todo esto, ir eliminando términos. Y los otros los voy operando. Por ejemplo, menos 6x al cubo menos 4x al cubo es menos 10x al cubo. Nada y más x al cuadrado es más x al cuadrado. Y los otros dos términos que tampoco se operan con nada, pues nada, se ponen ahí y bajo. Fijaos que ya he descendido un grado. Antes estaba en x a la cuarta, ahora estoy en x al cubo. Entonces repito el proceso. Me voy a la derecha y busco aquí una expresión que multiplicada por x al cuadrado me dé menos 10x al cubo. Entonces este es un poquito más difícil que antes, pero tampoco es muy difícil. Pensad, ¿para qué número? Para multiplicarlo por x al cuadrado que me dé menos 10x al cubo, en primer lugar necesito que tenga un menos 10 y luego para que al multiplicarlo por x al cuadrado me dé x al cubo, necesito que tenga una x, ¿no? Que aporte una x más. Entonces ese término es menos 10x. Menos 10x por x al cuadrado me dará menos 10x al cubo. Pero ese menos 10x que he puesto lo tengo que multiplicar con todos. Entonces, y luego cambiarle el signo, recordad. Menos 10x por menos 1 es más 10x. Y debería ir aquí en la columna de las x, pero como luego sé que voy a hacer una resta, le cambio el signo. En el fondo pongo menos 10x. Seguimos, menos 10x más 4x es menos 40x al cuadrado. Entonces iría aquí menos 40x al cuadrado, pero ya le cambio el signo y en el fondo pongo más 40x al cuadrado. Y por último, menos 10x por x al cuadrado es menos 10x al cubo, pero lo escribo con el signo diferente y es más 10x al cubo, que justo es lo que buscaba para que cuando ahora haga esta resta se me van estos dos términos y de nuevo eliminado el grado, el x al cubo, y en el siguiente paso tendré x al cuadrado. Entonces opero x al cuadrado más 40x al cuadrado es más 41x al cuadrado. Menos 3x menos 10x es menos 13x y más 5, que no se opera con nadie, pues queda más 5, ¿vale? Ya es el último paso que vamos a hacer. Esta es la última vez que lo hacemos, porque fijaos, ahora necesito colocar aquí un número que multiplicado por x al cuadrado me dé 41x al cuadrado. Entonces, lo que son las x ya las tengo, x al cuadrado y x al cuadrado. Solo necesito un número que multiplicado por x al cuadrado dé 41x al cuadrado, pues ese número tendrá que ser el más 41, ¿vale? Y entonces repito el proceso. Más 41 por menos 1, menos 41, pero le cambio el signo para prepararlo para después, para que sea una resta. Más 41 por más 4x son los dos positivos, es más 164x, pero escribo menos 164x. Vosotros cuando hagáis esto, claro, no lo escribís y luego lo tacháis, ya directamente al escribirlo le cambiáis el signo. Y luego más 41 por x al cuadrado sería más 41x al cuadrado, pero escribimos menos 41x al cuadrado. Ahora ya, entonces vendría a operar, se van estos términos, menos 13x menos 164x es menos 177x, más 5 más 41 que es más 46, y si os dais cuenta ya no puedo seguir, ya no hay ningún número que multiplicado por x al cuadrado me dé únicamente menos 177x, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos llegado al final de la división y esto, que lo que me queda es el resto. Entonces también un detalle muy importante, cuando hagáis todo esto, esto es una hoja llena de números. Hay que dejar claro cuál es el resultado y cuál es el resto. El resultado de la división es, pues ya sabéis, x cuadrado menos 10x más 41, son los números que hemos ido sacando, ¿vale? Y de resto me ha quedado menos 177x más 46, ¿vale? Si lo dejáis así clarito, pues mucho mejor porque queda muy claro. Ahora, ya terminamos el vídeo, pero un detalle muy importante que quería ver, que hemos estado viendo con las otras operaciones. Al dividir polinomios, el grado del polinomio resultante es la resta de los grados de los polinomios que se dividen. ¿Qué significa esto? Hemos hecho toda esta gran división.
dividía un polinomio de grado 4 entre un polinomio de grado 2, ¿lo veis? Y el resultado ha sido otro polinomio de grado 2, porque se restan, ¿vale? Si el primero hubiera sido de grado 5 y lo divido entre uno de grado 2, pues me hubiera quedado de grado 3. O sea que el grado del polinomio solución es la resta de los dos grados de los polinomios que se estaban dividiendo.